¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a analizar este texto de Dostoyevsky titulado Noches Blancas. Cuento largo, novela corta, como quieran verlo. Un cuento que me gustó mucho. Principalmente creo que lo que más me llamó la atención de este cuento viene en las primeras dos noches. Entonces es como que los perfiles psicológicos de los personajes y a partir de ellos se desprenden pues las consecuencias, o sea, lo que ocurre en las últimas tres noches era obvio que iba a ocurrir por cómo se desarrollan estos personajes, pero vamos a analizarlo poco a poco, ¿ok? La primera noche se divide en dos partes. La primera parte transcurre durante el día y aquí vemos un bosquejo pequeño sobre la psicología de el protagonista, el soñador. Nos dicen que es una persona solitaria, pero a pesar de que es una persona solitaria, le gustaría fraternizar con los otros. Hay otro personaje parecido a este, que es el Ordinov de la patrona, pero este Ordinov vivía aislado por voluntad propia. Él recibió una herencia y se encerraba en su mundo dedicado a la ciencia, al estudio de la ciencia, al estudio de la filosofía, pero porque tenía una misantropía innata en su ser. Aquí este soñador pues tiene una vida normal, es un funcionario, trabaja, tiene horario de oficina, se mantiene, paga su renta, tiene su ama de llaves, pero aún así está solo, ¿no? O sea, es también tiene cultura, ha leído, le gusta el arte, le gusta la literatura, pero no es bueno relacionándose con los otros. A lo más que llega es a ver las fisionomías de las personas en las calles, imaginarse cómo será su vida y hasta ahí. Ha incluso intentado saludar a una persona frecuente, un anciano en la calle con el que a veces se topa. Y incluso intentó saludarlo una vez y el anciano también lo iba a saludar, se iban a quitar el sombrero ambos, pero desistieron del intento, ¿no? Esa imposibilidad de relacionarse con el otro. Entonces es tanta su soledad que incluso se imagina que objetos inanimados como las casas tienen vida y son sus amigas y platican, ¿no? Le dice, va a venir un arquitecto, me va a poner otro piso. Y otra casa que le dice, yo era Rosita, pero ya me pintaron de amarillo y me siento tan mal. Y él siente empatía por esa casa. Dice, pobrecita de mi amiga, la pintaron de amarillo, no tengo corazón para irla a ver. Entonces, se inventa ese tipo de historias. Y bueno, en este primer bosquejo, hasta acá llega la descripción de su soledad. Él siente que todo el mundo lo abandona, aunque no tiene amigos. Dice, ¿por qué? Pues porque todo el mundo se va a veranear, ya es verano, se van a sus casas de verano, escapan de San Petersburgo, escapan de mí, me dejan solo. Y empieza a sentir esa sensación de soledad. Y se va a caminar por San Petersburgo, llega al campo, eso lo anima un poco, salir y tocar el pasto le hace bien. Entonces ya regresa a su casa y camino a su casa tiene que pasar por un puente y ve a una chica ahí recargada y él pasa a su lado y la escucha sollozar e intenta preguntarle, oye amiga, ¿estás bien? Pero se queda quieto, no sabe cómo interactuar porque pues no tiene experiencia interactuando con otros seres humanos. Y eso de señorita le parece una frase trillada de las novelas románticas. En sí, Noches Blancas, Dostoyevsky quiso hacer una sátira a las novelas románticas y quiso llevarla a sus últimas consecuencias para ver todo lo que podía salir mal en una historia romántica, y lo hizo muy bien. Entonces le intenta preguntar si está bien. La chica al verlo se asusta y huye, pero del lado opuesto venía un borracho que la ve e intenta agarrarla y la persigue. Y el soñador corre tras ellos y la defiende y espanta a el borrachín. Y ya empiezan a platicar ellos, ¿no? Dice, oiga usted, chica, ya ve para qué huye de mí. Ve lo que le pasa. O sea, típico, ¿no? Culpando a la víctima.
Y ella le dice, no, pues es que usted también me espantó, para mí usted también era un desconocido. Y él, ¿y ya no lo soy? Pues por el momento no, no mucho. Ok. Y dice, ya, oiga, pero, ¿por qué está temblando usted? Y ya él le confiesa, no, no, lo que pasa es que, pues, no estoy acostumbrado a tratar con señoritas tan bonitas como usted. Y ella, ay, ¿a poco no ha tratado con mujeres antes? Y él le contesta, ¿no? Sí, he tratado con algunas patronas, algunas prostitutas, ¿no? Con unas 3 o 4, porque pues un hombre no puede vivir sin mujeres, pero así con una señorita, pues no. Y créame que a veces yo he tenido esas ganas de acercarme a una señorita y pedirle algunas palabras, palabras bonitas, palabras tiernas. Considero que es el deber de toda muchacha dirigirle unas palabras bonitas a todo hombre. Entonces eso es como que un poco turbio, pero bueno. Y ya ella le pregunta, ok, y bueno, y usted dígame cómo, bueno, ¿cómo sabe que yo no soy de ese tipo de mujeres, de esas patronas? Dice, no, pues, ¿cómo fue que usted quiso acercarse a mí? Se atrevió. Dice, bueno, es que yo la defendí del borracho. No, antes. Dice, no, es que yo la vi llorando y quise ayudarla, ¿no? Entonces, a este punto Dostoyevsky nos va mostrando que la empatía del soñador iba creciendo. O sea, su día empezó nostálgico porque dice, estoy solo en este mundo, creo que sí necesito de las demás personas. Y al llegar al campo, pues, como que tuvo ese tipo de éxtasis, de comunión con el mundo, y ya tenía su nivel de empatía muy arriba. Entonces cuando pasó al lado de una chica que estaba llorando, se despertó al máximo su empatía y quiso intervenir, ¿no? Acercarse. O sea, dice, sí, no estoy acostumbrado a hablar con la gente, pero no, eso no me impidió el día de hoy sentir empatía por usted. Pero no se lo explica así, ¿no? Le dice, no, pues no sé la verdad. Y ella dice, ok, bueno, yo vivo ahí cruzando en ese callejón, ahí nos vemos. Y él le dice, oiga, no, ¿todo podremos volver a vernos? ¿A poco ya se acabó este encuentro maravilloso? Y ella le dice, oiga, primero está rogando por un poquito de unas palabritas y ahora quiere más. Dice, bueno, sí, pero es que, entiéndame, me emociono mucho con una mujer tan hermosa. Y ella le dice, ok, no, pues hasta aquí se acabó. Y él le dice, vamos a vernos mañana le espero en el mismo puente. Y ella le dice, mire, yo sí tengo que estar en ese puente mañana, pero por otros motivos. No le voy a impedir que vaya, pero quiero que esté muy claro que esto no es una cita. Entonces usted puede ir a verme. Y no a verme, puede ir al puente y allá, si nos encontramos, platicamos. Y él, qué maravilla, no sé cómo voy a sobrevivir estas 24 horas de espera. Y ella dice, ajá, exagerado. Y así termina la primera noche. La segunda noche se divide en 2 partes. En la primera parte es la presentación de él. Y nos presenta Dostoyevsky lo que es el soñador. ¿Qué es el soñador? El soñador es una persona que podría ser hombre, podría ser mujer, pero principalmente es una persona que vive en lo abstracto, en lo ideal, en ensoñaciones que él mismo ha construido. Geográficamente se ubica en San Petersburgo, en algún rinconcito en donde el sol no es el mismo sol que ilumina el resto de la ciudad. Dice el soñador, permítame hablar en tercera persona porque me da pena hablar en primera persona de mí mismo. Y nosotros como soñadores preferimos estar solos. Si llega algún amigo, alguna visita, nos incomodamos mucho. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho crearnos historias sobre las personas que vemos en la calle, sobre los libros que leemos. Y entonces el soñador empieza a dar detalles sobre lo que le encanta, ¿no? O sea, nos pasa mucho a las personas, ¿no? Cuando estamos hablando de algo que nos gusta, a veces perdemos la consideración hacia las otras personas, hacia nuestro interlocutor, y nos clavamos hablando de todo esto, ¿no? Puede ser libros, puede ser música, puede ser fútbol, puede ser herramientas, puede ser colecciones de tal cosa. O sea, cuando tenemos un hobby, algo que nos encanta,
nos clavamos. Y es lo que le ocurre al soñador en esta parte de la historia, ¿no? Empieza a hablar de él, de sus ensoñaciones, de la hora del día que más le gusta, que es en la tarde, cuando ve a las personas y se imagina las personas en la calle, en sus casas, haciendo planes. Y dice, sí, yo me la paso, salgo de mi trabajo y voy contemplando el atardecer, pero lo contemplo sin verlo. Y cuando me doy cuenta ya he acabado de cenar y estoy perdido, ¿no? ¿Y en qué sueño? Ah, pues sueño con Walter Scott, con Pushkin, con George Sand, y empieza a hacer un montón de referencias a todos estos autores. Y dice, y me creo historias fantásticas sobre romance, sobre cómo dos enamorados no pueden estar juntos al principio y al final se encuentran en una fiesta de mascaradas, se quitan el antifaz y dicen aquí estoy, y viven felices, y de pronto llega una visita y salgo del sueño, y las visitas como que me incordian, me fastidian, porque yo estaba en mi mundo y ahora salgo, ¿no? Y ya la visita siente que no es bien recibida y se va. Dice, bueno, ya me voy porque no estoy en un momento adecuado. Y poco a poco el soñador se va quedando solo. Y entonces esa es la gran diferencia entre el soñador y lo que vamos a ver a continuación con Nastenka. Porque el soñador está solo por su carácter abstracto de ensoñación, que se queda en lo ideal y prefiere convivir con los personajes ideales más que con las personas. Y entonces viene la presentación de Nastenka. Nos cuenta Nastenka que ella también es una persona solitaria, pero no es solitaria por voluntad, por su carácter, como en el caso del soñador, sino que es por sus circunstancias. Ella vive con su abuela, pero su abuela no es que sea aprensiva, sino que es sobreprotectora, porque Nastenka es una niña de unos 17 años. Entonces, desde los 15 años, cuando ya empezaba a ser traviesa, la abuela decidió coser sus vestidos para que ella no se fuera. El vestido de la abuela al vestido de Nastenka, y para tenerla vigilada por siempre. Entonces está muy, muy sobreprotegida. Cierto día, a casa de la abuela llega un inquilino. Decide rentar ahí un cuartito. Y la abuela se preocupa. A pesar de que el inquilino no es ni muy guapo, ni muy feo, ni muy joven, ni muy viejo, la abuela dice, no, ten cuidado, Nastenka, porque los hombres son tremendos. Entonces, el inquilino muy tranquilo. Cierto día les presta algunos libros en francés para que ellas practiquen la lengua. En Rusia, en esa época, consideraban el francés como una lengua necesaria, de buen gusto, muy, muy de moda. Entonces, muchos saben francés, incluso las personas humildes. Y bueno, la abuela se preocupa, dice, oh, libros franceses, libros inmorales, a ver, ¿qué libros son, Nastenka? Y Nastenka dice, son libros de Walter Scott. Y la abuela como que se decepciona un poco, ¿no? Dice, Walter Scott. Es que Walter Scott, pues no es un autor francés, de hecho es un autor inglés, pero él habla sobre, ¿cómo se dice? Sobre novela histórica. No hay nada no hay nada romántico en eso, ¿no? Y dice la abuela, bueno, pero adentro del libro, pues fíjate en las solapas, ¿no vendrá acaso una carta de amor? Y dice Nastenka, no viene nada. Bueno, entonces la abuela ahí, como que ya más tranquila. Cierto día el inquilino las invita a ver El Barbero de Sevilla. Y es muy importante esta mención del Barbero de Sevilla, porque va a haber muchos paralelismos con Noches Blancas. Y, o sea, no es casualidad que Dostoyevski haya metido El Barbero de Sevilla. Y van al teatro y Nastenka se enamora, ¿no? Se enamora de todo, pero sobre todo se enamora del inquilino. Y ya pasado algún tiempo el inquilino dice, bueno, pues me tengo que ir a Moscú. Y Nastenka se pone triste, dice, no, ¿cómo cree? Y entonces, la noche previa a que se mude el inquilino, Nastenka entra a su cuarto y le dice, lléveme con usted. Y el inquilino le dice, no puedo, hija, porque mira, en primera no tengo dónde caerme muerto. Entonces, no te puedo llevar. Pero, mira, voy a ir a Moscú. Y calculo que dentro de un año voy a ser el suficiente capital como para casarme contigo.
Y ella dice, ¿en serio? Sí, sí, en serio. Entonces, si aún quieres casarte conmigo después de este año, regresaré por ti y nos iremos juntos. Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces nos dice Nastenka, le dice al soñador, ya pasó un año. Y él ya regresó a San Petersburgo. Hace como 4 días. Y no ha ido a verme. Entonces por eso estoy muy triste y lo estoy esperando en este puente porque quedamos de vernos en estos puentes. Bueno, en este puente, cuando él regresara. Y el soñador le dice, oh, vaya, ya entiendo por qué tenía que venir al puente usted. Pero no se preocupe, igual pasó algo, ¿no? Y después de platicar un rato con Nastenka, llega como que a la propuesta, ¿no? Y le dice, ¿podría escribirle usted una carta a él para preguntar qué pasó, ¿no? Para que le dé razón sobre la situación. Y dice ella, oh, casualmente aquí traigo una carta. Y se la da. ¿Se podría llevarla al lugar donde viven nuestros amigos en común? Y dice, ah, claro que sí, claro que sí. Y cuando toma la carta, el soñador tiene como que un flashback. Y le dice, sí, na. Empieza a cantar esa parte del Barbero de Sevilla. ¿Por qué? Porque él también la tiene presente, ¿no? Y Nastenka también cae en cuenta de esa situación y se empiezan a reír los dos como en complicidad. O sea, esta es la parte, creo que esta es la parte más genial de Noches Blancas. O sea, es esa parte en donde nos van contando la evolución del soñador, en donde era una persona aislada del resto de la sociedad, pero después cierto día amanece con esa sensación de que necesita estrechar lazos con las personas, conoce a Nastenka y esa sensación de empatía que ya había crecido en él lo hace acercarse a ella para ayudarla porque la ve llorando. Y después en este punto que Nastenka ya es como que una persona cercana, la ve con una necesidad y dice, claro, yo voy a ayudarla a usted a conseguir lo que desea, a que ya no esté triste, pero es como que una sensación de amor hacia la humanidad, de filantropía. O sea, por un momento se le olvida que él como que siente algo por Nastenka. No, esos sentimientos quedan apocados y dice, la voy a ayudar, le voy a llevar esta carta a su enamorado, a su inquilino. Y entonces a muchos nos pasaba, ¿no? Durante nuestra juventud que un amigo de pronto quería conocer a una chica y nos decía, oye, quiero conocer a esa chica, y ya íbamos los amigos y dice, oye, amiga, un amigo te quiere conocer. Hacíamos como de celostinos, ¿no? Celestina. Y Ordinov está haciendo lo mismo, ¿no? Está haciendo tomando como base la historia del Barbero de Sevilla, en donde es Fígaro es el Barbero de Sevilla, pero él sirve como intermediario entre los dos personajes principales, ¿no? Entre Rosina y el enamorado. Y es el intermediario. En este momento, el soñador está fungiendo como Fígaro. Y entonces llega esa idea a su mente y los dos entran en un momento de complicidad, tanto él como Nastenka. Se empiezan a reír y es como que el momento más sublime en la obra, ¿no? De felicidad, de complicidad, de apoyo hacia un amigo. Ya lo que pase después, pues ya es muy aparte, ¿no? Pero es la evolución, es la cúspide, el momento más alto, la punta, hasta donde llega el soñador, y ya de ahí pues ya viene en picada. Pero bueno. Ben si chiama? Si chiama Rosi Anna Rosina. Dunque io son, tu non m'inganni. Dunque io son la fortunata. Las últimas 3 noches son muy breves. Es un sub y bajas de emociones. Desde que está Nastenka emocionada esperando respuesta de su pretendiente, hasta que se desilusiona, se desespera, es muy desesperada la niña, y dice, ok, ya no va a venir, ya no me va a ver.
Y entonces el soñador le dice, no se preocupe, Nastenka, quiero decirle que yo a usted la amo, casémonos. Y ella pues acepta, dice, claro que sí, vamos a casarnos. Y empiezan a construir fantasías, ¿no? Sobre su futuro. Pero en ese construir fantasías llega el pretendiente, Nastenka lo ve, va a platicar con él y se van. Y el soñador se queda viendo, ¿no? Dice, ay, ¿qué pasó? A la mañana siguiente Nastenka le envió una carta diciéndole, oiga, perdón amigo, perdóname que te haya dejado ahí, pero es que ya llegó él y me dijo todo lo que pasó y por qué no llegaba, pero ya nos vamos a casar, pero me gustaría que tú y yo sigamos siendo amigos y que no sé qué. Y el soñador se queda pensando y después se queda viendo a la ventana y ve San Petersburgo, lo ve más gris de lo acostumbrado, ¿no? Gris, lo ve con su color natural. ¿Por qué? Porque pues ya se murió su personalidad soñadora. Muchos consideran a este pequeño texto de Dostoyevsky como una novela romántica. Por mi parte, yo creo que esta es una crítica de Dostoyevsky al romanticismo, a las novelas románticas, porque las novelas románticas son tipo chico conoce a chica, pasan una trama para estar juntos, sufren mucho y al final son felices para siempre, fin. Pero nadie se detiene a pensar tanto en lo necesario, los antecedentes como los consecuentes de la historia romántica. Los antecedentes. Una persona necesita construirse, estar satisfecha consigo misma y eventualmente conocer a alguien con quien quiera compartir la vida y estar juntos, ¿no? Y posteriormente, cuando estén juntos, van a tener que enfrentarse con muchos problemas porque vivir con una persona es muy complicado. Entonces tienes que estar constantemente como que encontrando los límites, ¿no? Los límites de la convivencia. Entonces es un construir constantemente estar construyendo, que en las novelas románticas no se ve. Pero aquí está para mí está muy bien ilustrado en Dostoyevsky. Por ejemplo, nos hablan del pasado de ambos, tanto de Nastenka como del soñador. Y vemos que no hay una construcción de sus personalidades, no hay una base firme a partir de la cual construir. O sea, Nastenka ha estado aislada con su abuelo, ha estado sobreprotegida. Y bueno, ella tiene 17 años, esa es una edad casamentera en Rusia, en la Rusia del siglo XIX. Es decir, a los 17 años ya tenía que casarse y estaba con esa presión social sobre sus hombros. Y dice, ok, me tengo que casar. Y si no me caso con mi primer amor, que es el inquilino, pues ya me caso con el soñador, ya que lo importante es rellenar el lugar, ¿no? Y entonces eso es muy triste. Pero el soñador no se queda atrás, porque el soñador lo mismo. O sea, él de pronto nos dice, se da cuenta de que le hace falta algo en su vida y se pone a pensar qué será, y es interactuar con otras personas. No sabe interactuar con otros, conoce a Nastenka, primero siente gran simpatía por ella, se vuelve su amigo, su confidente, se vuelve en el Fígaro de su historia, después ya se vuelve en un pretendiente que se va a casar con ella, pero al final todo esto cae, ¿no? Todo esto cae, lo botan y dice, ok, ya se acabó esto. Y él recuerda con nostalgia, ¿no? Porque a partir de ese momento ve la vida gris, o sea, la ve en sus colores reales, ya no lo ve a través del lente del soñador, sino lo ve con los colores reales. Y él cuando es mayor ya recuerda, ¿no? Dice, no, pues la mejor etapa de mi vida fueron estas 6 noches, y en estas 6 noches amé todo lo que pude amar, y ya después ya no amé. ¿Pero por qué? Porque ese era su límite, o sea, como soñador, quizá podríamos decir que genéticamente estaba programado con cierto límite de amor que él puede dar. Entonces, tenía ese amor y lo dio todo esas noches y se acabó y ya no había más amor que dar. ¿Por qué? Porque simplemente pues no estaba preparado para dar amor. Él era un tipo de misántropo. O sea, vemos su historial en las primeras 2 noches y cómo él rehuía de las personas en general y prefería vivir en soñaciones. Entonces lo mismo, tenía una ensoñación de la mujer ideal y la proyectaba en Nastenka. Pero lo mismo pudo haber sido Nastenka como pudo haber sido cualquier otra. Entonces
Tal vez al conocer a Nastenka, si se hubiesen casado juntos, la hubiera conocido y se hubiera dado cuenta de que no es el ideal que él estaba esperando, y se hubieran divorciado, no hubieran durado ni 15 días juntos. Entonces, tanto Nastenka como el soñador tienen un pasado poco estable, en donde no hay como que bases fuertes para socializar con la gente. Pero a futuro también es muy débil esto, porque el soñador pues no tenía, al no tener esa construcción de su personalidad, no hubiera podido construir con Nastenka y se hubiera acabado esta historia de amor. Entonces siento que Dostoyevsky nos está dando esta crítica velada. O sea, sí, mucha gente ve en Noches Blancas una historia de amor y que Nastenka y que tiene la culpa y no sé qué, pero yo creo que ambos son víctimas, o sea, son víctimas de su soledad. Por un lado, la soledad del soñador proviene de su carácter, que le gusta estar solo, aislado, y por otro lado, Nastenka, su soledad proviene de estar sobreprotegida por su abuela. Pero ambos no conocen el mundo, y a pesar de eso, querían unirse para vivir en este mundo. Pero así como llegó el pretendiente, pudo haber llegado cualquier otra situación, porque era una relación tan endeble que estaba condenada al fracaso. Entonces, no es que haya llegado el pretendiente, es que ambos eran muy endebles, era una relación tan endeble que no hubiera durado. Entonces siento yo así es como veo el mensaje de Dostoyevsky, como una crítica de las personas que sueñan con un ideal de amor, pero no están preparadas para él. ¿Por qué? Porque el ideal de amor es eso, es un ideal, no es una realidad. Y como persona, pues, no puedes esperar que llegue un agente externo a darte esa felicidad que te falta. Tú tienes que construirte como persona, como individuo, saber tus gustos, desarrollarlos, ser feliz. Eventualmente conocerás a alguien, y si esa persona, pues, conecta contigo, vas a querer estar con ella. O sea, es el proceso natural, ¿no? O sea, conoces a una persona, la vas conociendo poco a poco, te va gustando y deciden estar juntos y ya se casan, ¿no? Y es como que el sentido inverso de lo que tenía Nastenka, ¿no? Dice Nastenka, necesito casarme, necesito buscar con quién casarme y ya después conoceré a la persona. Lo mismo el soñador, ¿no? Necesito cubrir este ideal de amor y quien sea, ¿no? Y eventualmente pues conoce a Nastenka. Pero si lo hubiera conocido más, se hubiera dado cuenta de que no concordaba con ese ideal y se acaba, ¿no? Entonces es lo inverso, ¿no? Lo que realmente debería ocurrir en el mundo es primero conocer a las personas poco a poco y decidir estar con ellas. Y lo que hacen estos personajes es querer estar con otra persona para cubrir un requisito y ya después los conocen, pero cuando los conozcan se van a desencantar. Entonces siento que esa es la crítica velada que Dostoyevsky nos deja en esta historia. Repito, ¿no? O sea, muchas personas ven en este libro como una novela romántica. Yo personalmente lo veo como una crítica a las novelas románticas. Y podemos estar en desacuerdo, ¿no? O sea, pueden no estar de acuerdo con esta interpretación, pero es como yo lo veo, ¿no? Les digo, Entonces, eso es lo que quería comentarles el día de hoy respecto a Noches Blancas, y un libro que me gustó mucho por este tipo de reflexiones. La próxima semana vamos a ver el cuento de El pequeño héroe, un texto que Dostoyevsky ya escribió en prisión, el último cuento que escribió, y posteriormente vamos a ver Netoshka Nesvanova, que es la novela inconclusa que él también leyó y que tiene que ver mucho con estas ideas del romanticismo. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.